tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023 y en el programa de hoy estaremos hablando de la encuesta publicada hoy por Prensa Libre. Y quiero contarles que hemos invitado a dos analistas para conversar durante los siguientes 45 minutos. Se trata de Renzo Rosal, él es politólogo y analista independiente, y también Hugo Maúl, él es director del área económica del CIEN. En este programa me acompaña el periodista Antonio Barrios, jefe de redacción de Guatevisión y Prensa Libre. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches a nuestra audiencia. Buenas noches a Hugo Maúl y a Renzo Rosal. Gracias por estar esta noche con nosotros. Así es. Hay varios detalles interesantes que vale la pena compartir con la audiencia relacionados con la publicación de hoy, Antonio. Por supuesto, tenemos hecho estos 45 minutos, como bien has dicho, los hemos preparado para analizar los datos que hemos publicado hoy, algunos de los que vamos a publicar mañana en Prensa Libre, y para conocer la perspectiva que tienen dos reconocidos analistas, el licenciado Rosal y el licenciado Maúl, sobre los resultados de la encuesta que hoy pues ponen al señor Carlos Pineda en primer lugar con la intención de voto, y seguido por Sandra Torres con la segunda intención de voto entre los guatemaltecos. Sí, un dato que vale la pena mencionar es que esta encuesta se realizó entre el 14 y el 23 de abril y que la siguiente encuesta será publicada en la semana del 19 de junio, Antonio. Es correcto. Prensa Libre, el grupo Prensa Libre ha encargado por cuarta elección consecutiva. Tenemos 12 años de estar trabajando con la firma Prodatos, que se dedica a realizar estudios de mercado que no son necesariamente estudios de intención de voto, estudios políticos me refiero. Ha encargado esta encuesta de nuevo porque confiamos plenamente en sus métodos y en la forma en la que realizan la encuesta, con 237 puntos muestrales y realizándolo en una distribución de muestra bastante parecida a la composición del padrón electoral. Así que, como bien dices, Alejandra, no solo tenemos toda esta semana para publicar los datos de la encuesta libre, sino viene una segunda que nos dará la fotografía de más cercana hacia el 25 de junio, cuando ya los guatemaltecos se encaminen a votar. Bien, antes de darle la palabra a nuestros invitados de esta noche e iniciar con la conversación, les vamos a presentar una entrevista que Otto Ángel realizó a Edgar Monzón. Él es director de Prodatos, para tener un poco de más detalles acerca de la encuesta publicada este día por Prensa Libre. Buenas noches, estamos con Edgar Monzón, director general de Prodatos, para hablar de la encuesta que Prodatos ha hecho para Prensa Libre, para conversar y profundizar. Edgar, te agradezco mucho el espacio para que podamos hablar de los detalles de esta encuesta tan llamativa. Gracias, Otto. Gracias por la invitación y gracias a ustedes por hacer que esta encuesta sea posible. Edgar, a ver, hoy nos levantamos, o el país se levanta pues con esta información, con estos números, y muchos se dan por sorprendidos. ¿Qué es lo que los guatemaltecos deben de saber del resultado y de cómo Prodatos llega a él? Mira, creo que la sorpresa viene porque ha habido alguna información que giraba en otro sentido, ¿verdad? Información que a veces proviene de sondeos, que voy a distinguir entre sondeo y una encuesta con una estructura mucho más formal. Sondeos que a veces se hacían en ciertos sectores y que digamos que apuntaban en ciertas direcciones. Creo que cuando ya se empiezan a hacer estudios de esta magnitud y con este nivel técnico, en mi impresión es cuando empieza a salir lo que realmente está ocurriendo en la calle y con las personas. ¿Qué diferencia hay entre esos sondeos y la encuesta, la infraestructura que ustedes siguen, la cobertura de lugares? ¿Qué tan amplia es? No voy a decir que los sondeos son malos porque te dan alguna dirección en algunos sentidos, se usan en ciertas ocasiones para ver qué pueda estar pasando, pero hay que tener mucho cuidado, digamos, con cuál es su representatividad y quién está contestando eso para entender el resultado. La diferencia fundamental es la estructura que lleva uno y otro. Un sondeo, pues lanzas unas preguntas por medios digitales y no hay tanto control de quién la responde. En una encuesta como esta, la estructura es una diferencia. Una estructura que es muy planificada tanto la muestra sobre cuál va a ser la representatividad, cómo logramos esa representatividad, cómo logramos una dispersión adecuada para todo el país, y es lo que siento que lo hace ser con un ejercicio
con bastante confianza. Quisiera bajarlo al nivel que vos lo planteabas. ¿Quién respondió la encuesta de Prodatos para Prensa Libre y Guatevisión? Guatemaltecos de más de 18 años que viven en todo el país, centros urbanos, centros rurales. La cobertura es muy amplia. Esta encuesta llega en su alcance hasta centros rurales y hablo de aldeas de menos de 1,000 habitantes. Esa es quien responde la encuesta. ¿Cuál es la cifra? Entiendo que son 237 comunidades a las que llegaron para hablar con distintos guatemaltecos, ¿verdad? Que esa es una diferencia también, y creo yo que una de las cosas que hace que esto pueda tener un alto nivel de confianza, y no hablo de confianza estadística, sino que hablo de una confianza de que es un proyecto técnicamente muy bien estructurado. Una muestra tiene varios niveles donde puede afectar la confianza. Uno es el mismo tamaño, o sea, el tamaño determina el nivel de confiabilidad que estás trabajando. Pero lo otro es la dispersión, en dónde estás tomando la muestra. Aquí hablar de 237 puntos muestrales es que para representar un departamento, hablemos de Alta Verapaz, se tocaban 22 lugares para tomar, digamos que la representación de Alta Verapaz, cada uno en el tamaño que les corresponde dentro del departamento. La otro aspecto es la estructura. ¿Cuántos hombres vamos a hacer? ¿Cuántas mujeres vamos a hacer? Y una estructura que no quiero caer en la parte aburrida de esto, que es la parte técnica de un muestreo por celdas. Pues ¿cuántos hombres? De esos hombres, ¿qué edad tienen que tener esos hombres? De esos hombres jóvenes, ¿qué nivel tienen que tener esos? Y de esos hombres jóvenes de este nivel, ¿en dónde los vamos a localizar? La parte técnica es un ejercicio que lleva muchísimo tiempo, esfuerzo, y para mí es una de las características que hace que Encuesta Libre sea un ejercicio muy confiable. Hablemos del resultado. ¿Cómo debe entenderlo el ciudadano, el lector y el televidente en el sentido de esto? ¿Es que palabra final? ¿Es nada más una tendencia? ¿Cómo lo ven desde el lado de Prodatos? De ninguna manera es palabra final. O sea, es lo que pasaba entre el 14 y el 23 de abril. Esos resultados representan lo que estaba pasando en ese momento. Ya hoy estamos casi a fin de mes. Han habido muchos aspectos que pueden afectar esto, pero en ese momento es lo que pasaba. No podemos hablar de tendencia porque es una sola medición, pero sí podríamos hablar que en ese momento uno encontraba una intención de voto que separaba a dos en el primer lugar, Carlos Pineda y Sandra Torres. Yo no diría que es primero y segundo, diría que ellos dos están en la punta, y luego vienen otros dos que representan quienes le siguen, Suri Ríos y Edmond Mulet. No diría que uno está arriba que otro, sino que son el segundo grupo. Edgar, los políticos regularmente cuando salen estas encuestas no hacen diferencia entre ejercicios estadísticos pues con la estructura como nos planteabas y otras cosas. Siempre existe ese riesgo, pero ¿cómo contarle a la población que hay un alto nivel de credibilidad en el ejercicio que hemos presentado este día? Cualquier cosa que yo pudiera decir son mis palabras. O sea, cualquier cosa es lo que dice Edgar Monzón, lo que dice Prodatos. Yo creo que la historia, cómo han sido los resultados de la historia contra la votación. Llevamos 4 eventos que los que ha cubierto la Encuesta Libre, y en todos el resultado ha predicho quiénes van a pasar a la segunda vuelta, quién va a ganar. Entonces no es una cuestión de lo que yo diga, es la trayectoria. ¿Cuál ha sido la trayectoria de Encuesta Libre? En mi opinión, ha sido una encuesta que siempre ha reflejado qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede llegar a pasar si no hubieran eventos grandes. Yo vuelvo a tu pregunta anterior, esto no es lo que va a pasar. Esto es lo que estaba pasando del 14 al 23. Seguramente al ver esto, pues la gente tomará ciertas acciones. Ok, Edgar, te agradezco muchísimo el espacio y ahora vamos a quedar a la expectativa de la segunda entrega de la encuesta, que ya va a ser a finales de junio, muy cerca de la elección, ¿verdad? Si tú me permites, Otto, y me puedo robar 30 segundos más de tu tiempo, me gustaría que la gente y los líderes pensaran que Encuesta Libre no solo mide la intención de voto. Los resultados que van a ver de Encuesta Libre mide cómo está el ambiente social del país, cómo se siente la gente, en quién confía. Y Encuesta Libre es un documento
mucho más grande y lo hace mucho más valioso que simplemente quién va en primer lugar y quién va en segundo. De mi parte, yo te agradezco el haber venido, platicado y la confianza que siempre nos dan para hacer este ejercicio. Muchas gracias, Edgar. Para servirte, Otto. Bien, después de haber observado esta entrevista con Edgar Monzón de Prodatos, vamos ahora sí al análisis con nuestros invitados en estudio. Ya les había presentado a Renzo Rosal y Hugo Maúl, a ambos buenas noches. Y rápidamente la pregunta sería, ¿qué recogen ustedes de los datos publicados esta mañana por Prensa Libre? Vamos con Renzo Rosal. Bueno, muy buenas noches, un placer estar acá. En principio, yo diría que no, en mi caso no es una sorpresa, creo que lo que va como planteando es, como ya lo mencionaba el señor director de Prodatos, es una fotografía de un momento que por supuesto se ubica hoy por hoy a menos de 2 meses de la primera vuelta electoral, y creo que nos ayuda en buena medida, digamos, a describir también el entorno, en qué sociedad se da este proceso y qué tipo de candidatos son los que tenemos hoy por hoy. Por lo tanto, insisto, para mí no es necesariamente una sorpresa. Creo que no ubicaba necesariamente al señor Pineda en el primer lugar, sí lo ubicaba, digamos, dentro del, quizás en el segundo lote, como aquí se explicaba. Creo que ese sí es un elemento importante a tomar en cuenta. Quisiera hacer referencia, cuando digo el tipo de sociedad, me refiero a que en los últimos eventos electorales hemos venido dejando muy claro el tipo de el ciudadano, el elector, digamos la tipología del elector. En Guatemala hay que decirlo con todas sus letras. El elector, digamos, la mayoría de ellos compran este tipo de mercancías, porque hay que ver los candidatos como eso, como una mercancía con bastante facilidad. Y por lo tanto yo denomino esto como un mercado de baratijas. Y que por lo tanto lo que hemos tenido hoy es esto, solamente es ver cómo se mueven esos productos y cuál es el elemento de atractivo. Y ahí es donde quiero mencionar un primer elemento. Creo yo que lo que hace atractivo en ese sentido al señor Pineda es su alto nivel de visibilidad a través de una red social, en particular TikTok, que hace su aparición en este evento electoral en Guatemala, que en otro momento también lo discutimos en este mismo espacio, pero el TikTok, digamos, es un elemento que ayuda a modelar una de estos productos y que lo ubica en forma muy diferente respecto a los otros candidatos, Torres, Mulet y Suri, por mencionar los primeros y ahí el resto, que se caracteriza por ser bastante más plain. Cuando digo plain me refiero al tipo de candidatos, digámosle, tradicionales que hemos tenido en los últimos 10, 15, 20 años en el país. Pineda pretende demarcarse de ello y pretende ser, yo también diría, un personaje díscolo. Díscolo porque es un empresario, pero es un empresario emergente, no es un empresario que para nada represente la tradicional oligarquía en el país, inclusive tiene un discurso antioligárquico, tiene un discurso inclusive con algunos elementos que también plantea en su momento la señora Telma Cabrera del MLP, por ejemplo la nacionalización de la energía eléctrica o derogar los acuerdos de libre comercio. Por eso digo que es un díscolo y la ciudadanía hoy en buena medida está como muy interesada en la compra, en la transacción muy simple, es decir, sin mayor nivel de racionalidad, comprar lo primero que se le asoma en este mercado que ya mencioné anteriormente, y hoy lo que nos arroja en la encuesta es, creo yo, una radiografía muy importante que hay que verla con racionalidad, hay que verla con cuidado, que tampoco no es un presagio de resultado electoral, pero sí es una buena radiografía de lo que somos como país. Es decir, no podemos sorprendernos de algo que nos retrata de cuerpo entero. ¿Qué dice Hugo Maúl? Sí, a mí me parece un resultado interesante. Creo que hay que matizar varios puntos. Primero, yo creo que nadie pone en discusión los primeros 4, independientemente de cómo hayan salido rankeados. Número 2, me llama la atención que respecto del total de votos emitidos, los primeros 4 capturan el 50% del total de votos, es decir, que todavía está muy fragmentado. Y eso, como decía Renzo, creo que marca una situación muy particular. La población todavía está viendo cuál es la evolución de esta campaña, la moneda está en el aire y las preferencias pueden cambiar. Cosa muy distinta si hubiera una opción con 45, 50%, entonces ahí estaríamos hablando de otras cuestiones. Meternos en los detalles técnicos de una encuesta, yo creo que en este momento se podría hacer, es un ejercicio netamente académico, pero sí hay que distinguir entre simples sondeos, encuestas, como les dicen, vía Twitter o vía las redes sociales, y un instrumento que se hace con una formalidad estadística
y que tienen una representación y una significancia estadística. Entonces, en ese sentido, la encuesta de Prodatos revela el conocimiento que solo Dios tiene de esto. No, Dios es el único que sabe, quienes creen en Dios, cuál es la verdadera proporción de los números. Pero en todo caso, en ausencia de eso, yo creo que en defensa de la encuesta y en defensa de Prensa Libre ante los señalamientos que han habido, hay una seriedad en cuanto a un seguimiento, una metodología de una misma empresa. Entonces yo no haría mucho análisis de qué tanto es tantito, si es un punto más, si son 3 más o 3 menos. En todo caso, sí nos da una señal interesante con el señor Pineda a la cabeza, claramente apoyado por un segmento joven, urbano y área urbana del interior de bajos ingresos, con un mensaje a través de redes sociales donde le ayuda a no ser un candidato político afiliado a un partido, que lo hemos visto muchas veces. Hay un elemento de novedad y en todo caso yo sí dejaría aquí una gota de precaución. Las encuestas en todos los países en los últimos años han sido una comidía, ha sido motivo de dimes y diretes y, digamos, pudiéramos decir que hoy estamos ante un desprestigio global de las encuestas, pero tenemos que entender que mucho de eso pasa porque con las redes sociales y los medios electrónicos las preferencias cambian de la noche a la mañana ante un rumor, ante una noticia falsa, ante una cuestión verdadera. Y por eso estas encuestas, como bien decía el señor de Prodatos, reflejan una semana en un momento determinado del año. Ya lo que suceda cercano al momento de emitir el voto puede cambiar en cosa de horas, puede cambiar en cosa de días, y tenemos que tener claro eso, no es como era antes. Llegó una encuesta y no había otro modo de poder llegarle a la población de manera masiva, ni con noticias, ni con información, ni con sondeos. Entonces creo que tenemos que acostumbrarnos a tomar todo esto con una pizca de sal y creo sí concentrarnos en los grandes resultados y no en las minucias. Y cuando vemos los resultados de la encuesta, que bien es cierto, refleja solo el momento de ese 14 a 23 de abril, con 23 candidatos, esa dispersión de votos, o sea, donde apenas un lote de 7 tienen arriba del 3% y el resto básicamente están dentro del margen de error, que es 2.8. ¿Qué significa eso para el proceso electoral en Guatemala? 23 candidatos, de los cuales la gran mayoría no tiene aparentemente una mayor intención. Sí, a mí me parece que hay un elemento de indecisión importante en el electorado. Ahí habrá quienes ya tienen una preferencia fuerte y se han decidido por un determinado candidato, pero esta gran fragmentación del voto con números tan bajos que estadísticamente serían no significativos, a mí lo que me manda el mensaje es que las personas están viendo, están esperando hasta el último momento, y por eso insisto yo que tenemos que ser muy cautos a ver cómo la campaña va y qué variables van cambiando de la noche a la mañana. Y de otra manera también creo que es importante tomar en cuenta que al final lo que interesa son quienes pasan a la segunda vuelta. Claramente no creo que nadie vaya a ganar en primera vuelta. Entonces, uno de los dos candidatos consistentemente sale en todo tipo de encuestas, en segundo o en primero. El señor Pineda nos sorprende con este primer lugar. Hay que ver si se mantiene, no es una tendencia, es un dato. Y ahora viene pues el reto del desgaste y de cierta manera cuando alguien va a la cabeza, todos corren en una competencia contra quien va a la cabeza. Eso significa desgaste, significa presión. Hay que ver cómo reacciona su esquema. Antes de ir a la pausa, ¿qué dice Renzo Rosali a propósito del comentario que hacía Hugo Maúl, que él sí anticipa una segunda vuelta? ¿Usted coincide? Por supuesto, yo creo que primero nos lo da, inclusive fuera del dato que nos arroja Prodatos, que nos lo plantea hoy Prodatos a través de Prensa Libre, creo que nos lo arroja la gran cantidad de partidos políticos y el hecho que también se ha discutido en ese mismo espacio del alto nivel de dispersión a que eso va orientado. Entonces el hecho de que no encontramos, a pesar de que tenemos un primer lote de 2 personas que están más o menos en el 20%, 20, 22, 24, no llegamos, por ejemplo, a tener, como ya lo planteaba el licenciado Maúl, alguien que tuviera 30 o más. Eso ya nos plantearía un escenario distinto. Aquí encontramos, digamos, un primer lote, un primer pelotón que va de momento, en ese momento de la fotografía iba encabezando. Sí me parece interesante que el siguiente pelotón sí hay una diferencia fundamental. Estamos hablando de fácilmente duplicar la intención del voto respecto a lo que se respondió con relación a Mulet y Suri Ríos, digamos.
Por ejemplo, en este último caso, Suri Ríos, diría yo, que es como una de las grandes perdedoras de momento de estos números, porque toda la podría ser aparentar anteriormente, hace algunas semanas, que se ubicaba quizás en el primero o segundo lugar, y ahora está ubicada en el cuarto lugar, y si nos remontamos inclusive en algunos de los segmentos, está inclusive más abajo, está en el quinto lugar en algunos de estos. Entonces eso implica, y solo con eso remato, que estas siguientes semanas obligan estos resultados, sí o sí, a dar cambios fundamental en las campañas de todos, inclusive de Pineda y de Torres. Y de eso precisamente vamos a hablar al regresar de la pausa. Antes le vamos a pedir a producción que nos ponga la gráfica número 2 en pantalla para que nuestra audiencia la pueda visualizar, y es precisamente donde están los datos de la intención de voto con papeleta simulada, que es lo que publicó hoy Prensa Libre, que pues como todos saben coloca en primer lugar a Carlos Pineda, seguido de Sandra Torres, Edmond Mulet, Suri Ríos, Manuel Conde, y así pues va el resto de candidatos. Es la gráfica que tiene en este momento y ahí en pueden pantalla. ver, Alejandra, si me permites un segundo, los dos bloques que nos decía tanto nuestros dos invitados como nos señalaba Edgar Monzón, ¿verdad? Un bloque de dos punteros con Pineda y Torres, unos seguidores empatados básicamente que son Mulet y Ríos, y un solitario, podríamos decir, candidato oficial, que es Manuel Conde, y el resto de candidatos con 3% para abajo, algunos pues no alcanzan ni siquiera el 1% según la medición que se hizo en esa fecha, insisto. Así es, con esta gráfica nos vamos a la pausa. Recuerde, esto es Decisión Libre 2023. Gracias por su sintonía. Al regresar vamos a hablar de por qué votaría su elegido, es decir, cuáles fueron las respuestas que dieron en esta encuesta. Muy interesante, por cierto, los datos, así que quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023 y hoy en el programa estamos hablando de la encuesta libre, la encuesta publicada por Prensa Libre. Ya en el primer bloque pues dimos un adelanto de nuestros analistas. Les recuerdo, nos acompaña Renzo Rosal, él es politólogo y analista independiente, y también Hugo Maúl, él es director del área económica del CIEN. En esta entrevista, el periodista Antonio Barrios. Así que vamos a continuar con la siguiente gráfica, es la número 3, la vamos a pedir a producción. En esta vamos a hablar de por qué votaría su elegido. Y vea usted, en esta gráfica, por ejemplo, a Carlos Pineda, un 23.7% pues dice que le transmite confianza, un 13.4% promete seguridad, un 12.9% que es nuevo en la política, un 10.8% sabe cómo dar empleo y un 10.3% dice que no es corrupto. También un 9.9% dice que tiene carácter. Tú tienes los datos de Sandra Torres. Es correcto, Alejandra, y en el caso de Sandra Torres, cuando a la gente que votó por ella le preguntamos por qué votaría por su elegido o elegida, dice que en el caso de la señora Torres es porque da ayuda social, el 38.3%, porque ayuda a la mujer, el 14.8%, y porque tiene experiencia y o trayectoria, el 11.7%. ¿Tú tienes los de Mulet? Sí, dice, en el caso del señor Edmond Mulet, el doctor Edmond Mulet, dice, transmite confianza un 21.8%, no es corrupto un 15.8%, tiene carácter un 11.9% y promete seguridad un 9.9%. Y antes de entrar al análisis, los datos de por qué votarían por Suri Ríos, y dice que transmite confianza, lo asegura el 27.2% de los que han votado por ella en la encuesta, el 26% porque promete seguridad, el 9.8% porque ayuda a la mujer y el 9.8% también que da ayuda social. ¿Qué revelan estas respuestas? Le preguntamos a nuestros analistas. Iniciamos ahora con Hugo Maúl. Sí, a mí me parece que hay claramente dos elementos aquí. Primero, si el candidato transmite confianza. Esta es una pregunta que hay que interpretarla, creo yo, a la luz del desgaste de los partidos políticos y de la política tradicional. Entonces, claramente alguien que es nuevo en este tipo de escenario, como el señor Pineda, pues claramente goza de no tener una historia contra la cual se le pueda juzgar. Todos los demás, de alguna manera u otra, pues a quienes más, quienes menos tienen algo que se les pueda juzgar. Y lo otro es, hay una llamada importante de atención en torno a la situación económica, ya sea generar empleo, actividad económica o recibir apoyos sociales por parte del gobierno. Yo creo que aquí también lo que está influyendo es que en esta campaña hasta este momento ha habido muy poca discusión programática de qué es la propuesta de cada partido. Bueno, con 24 también resulta un poco complicado, pero
al menos estos 4 primeros lugares de aquí en adelante creo que van a tener que ser mucho más asertivos, identificando claramente cuáles son las diferencias y cuáles son los enfoques concretos que tienen. Pero en términos generales, pues sí, la gente quiere caras nuevas, la gente quiere algo distinto, la gente tiene una necesidad económica. El tema de seguridad yo creo que también aparece ahí, pero claramente se identifica a los candidatos según la fortaleza. En el caso de Suri es uno de los diferenciadores principales, pero al final yo creo que sí, aquí lo importante, hay que entender que la mediación de los partidos políticos tradicionales como vehículos electorales creo que sí le pasa alguna factura a los candidatos que ya tienen experiencia en este tipo de certámenes, porque mi sentir es que el elector guatemalteco digamos, tiene una desconfianza grande en el sistema electoral como ha funcionado hasta ahorita. Entonces, cualquier cosa que suene a más de lo mismo, creo que provoque esos resultados. Renzo Rosal. A mí me llama poderosamente la atención que, a diferencia de los candidatos Torres, Mulet y Ríos, que tienen de pronto más concentración en alguno de estos, digamos así, atributos, en el caso del señor Pineda, su marco de atributos es mucho más amplio. Y no necesariamente es el que sale mejor punteado en algunas de las baterías, en las 6 que inclusive tuvimos aquí en la gráfica, sino salen todas ellas reflejadas. Es decir, hay un planteamiento bastante más, digámosle así, aparente, de percepción, por supuesto, mucho más equilibrada. Y si entresacamos acá de esos 6 factores, 3 son marcadamente más todavía de percepción y 3 tienen que ver con un supuesto contenido que él transmite de alguna forma. Los 3 de percepción son que es nuevo, se le posiciona como que fuera algo nuevo, confianza y carácter. Y los otros 3 que tienen que ver con contenido son seguridad, empleo y corrupción. Entonces es el único que tiene, digamos, un abanico, digámoslo así, de herramientas que encajan en buena medida en términos de qué es lo que el votante está esperando, el elector. En medio de la simpleza y la superficialidad que comentamos en el segmento anterior, sí está reflejando digamos, un mayor equilibrio, mientras que los otros se han posicionado. Por ejemplo, la señora Ríos, su mensaje central es seguridad. Seguridad. El tema de Torres tiene que ver con programas sociales, que tiene experiencia, la mujer. El señor Mulet es quien tiene un poquito un abanico temático relativamente más competitivo frente a Pineda. Tendrían que matizarlo en todo caso en estas semanas que quedan antes de la elección. Ese es un riesgo, ¿verdad? Pineda tendría que o bien tener el cuidado de manejarse en esos serie de recipientes, manejar 6 o más es complicado, y la competencia, los otros candidatos tendrían que ver también de alguna forma o cómo reiteran el superposicionamiento convertirse en unitema, o bien entrar al mismo juego de entrar a un planteamiento variopinto, porque hoy Pineda no se le puede identificar per se con que sea el candidato de A, de B, de C. Él pretende ser el candidato de A más B más C más D, y eso creo yo que le da un manejo interesante de balance, mientras que los otros se han casado con ciertos mensajes más específicos. Y precisamente vamos a pedirle a producción que ponga la siguiente gráfica. Este dato lo estamos presentando en primicia en este programa, que es mañana saldrá publicado en las páginas de Prensa Libre, tanto en las páginas impresas como en la página web, y es en dónde gana por región los candidatos. Y vamos a ver si nos pone la gráfica número 4. Entonces, en lo que la pone producción, podemos empezar con la siguiente lectura. El área rural, Sandra Torres la domina con 24.2, le sigue Carlos Pineda con 17.4, Mulet con 6 y Manuel Conde con 5.6. Y luego viene Suri Ríos y ustedes pueden observar el resto de candidatos. En el área metropolitana, Alejandra. Sí, Carlos Pineda 18.5, Suri Ríos 13.3, Edmond Mulet 11.3, Sandra Torres 7.7 y Manuel Villacorta con 5.6. Luego viene el resto de candidatos. Correcto. Y otro dato en donde vuelve a predominar Carlos Pineda en la intención de voto, y bastante fuerte, duplicando de hecho a Sandra Torres, en el interior urbano, que es precisamente, creo yo, ahí nos dirán nuestros analistas, el perfil que nos decía Hugo Maol al inicio, ¿verdad? De un voto joven que está bastante urbano, enfocado en la provincia. Carlos Pineda aparece aquí con 22.5, si solo evaluáramos este segmento,
Sandra Torres con 10.6, Mulet con 9.8 y Ríos con 8.1, y el resto pues básicamente son números abajo de 4 puntos. ¿Qué análisis queda? Tal vez ahora empezamos con Renzo Rosal sobre esta intención de voto por región. Ok. Me llama la atención que el señor Pineda aparece también, al igual que en la variable anterior que evaluamos en los temas, en este asunto en materia territorial, su presencia es bastante estable. Si no es un candidato que uno pueda decir su target es solo rural, o lo otro, sino se aparece de los 3 segmentos territoriales, encabezando 2 de ellos, y en el otro, que es el rural, de segundo. Entonces significa que es más consistente. Su presencia y la forma de llegar su mensaje ha sido bastante parejo, indistintamente de los territorios. Por supuesto que en el área metropolitana es donde la competencia se hace más fuerte, pero en cualquier caso, a pesar de ello, y que notoriamente tendríamos otros candidatos que tienen experiencia previa y que en el área metropolitana se han destacado, me refiero Suri Ríos, Edmund Mulet, por mencionar 2 entre otros. Sin embargo, a pesar de eso, Pineda también repunta en el área metropolitana. La diferencia entre él y el resto no es tan fuerte como en el área rural y en el área de interior urbano, pero de alguna forma encabeza. Lo que quiero reiterar acá es, territorialmente la presencia de Pineda es bastante pareja. Entonces creo que eso también le da, porque tomando en cuenta que la geografía electoral de este país ha cambiado radicalmente en la última década. Anteriormente lo que sucedía en la ciudad capital y en el departamento de Guatemala era casi que la votación podría hacerse aquí, pero eso quedó mucho tiempo atrás. Ahora el voto decisivo es el voto del interior del país, interior rural e interior urbano, digamos. El proceso de urbanización del país también ha ido acelerándose. Entonces yo creo que eso habría que cruzarlo y me parece interesante de remarcar. ¿Qué dice Hugo Maúl? Sí, a mí me parece quizás el mensaje principal de esta parte del análisis es lo que sucede en las áreas urbanas. Sabíamos bien el fenómeno de Sandra Torres en el interior y lo que le sucede en el área metropolitana. Lo que creo sorprende a muchos es el ascenso del señor Pineda, tanto en el área metropolitana como en el interior urbano, porque ahí es donde realmente consolida una primer posición que cuando ya se hace la contabilización de todo el país, pues le permite estar en primer lugar. En cuanto a la posibilidad de los otros candidatos en el área urbana del interior repuntar, me parece que es un fenómeno que hay que analizar con los ojos que sugería Renzo, dado este cambio que ha ocurrido a partir de los últimos 12, 14 años con las remesas y con toda esta urbanización del país, porque es un grupo de electores que no necesariamente le poníamos la atención que merecen y hoy, por estos resultados, pudieran ser decisivos a la hora de una elección. Sobre todo lo que se ha dado a llamar en ciudades secundarias, que son las principales cabeceras del país y algunos municipios clave, que antes pues se iban un tanto con la tendencia del interior, hoy empiezan a desmarcarse. Me parece que de cara a futuro los principales candidatos que tienen una fuerza en las áreas urbanas tienen que considerar ahí su enfoque para tratar de recuperar esa propuesta. Pero también creo que hay que entender que quizás en las áreas urbanas del país es donde más permeados están a todo este debate y a todo este malestar que se ha vivido en los últimos 8 años de escándalos de corrupción y todo lo demás. Digamos, es una población más conectada, más informada. Entonces habrá que ver ya qué propuestas concretas tienen en los temas que discutimos en el segmento anterior, porque digamos en el área urbana una preocupación puede ser muy claramente el manejo del presupuesto público y la efectividad del Estado, mientras que en el interior es, bueno, cómo recibo un apoyo agrícola. Bien, pues tenemos que hacer una nueva pausa, pero al regresar vamos a presentarles otra gráfica y esta nos muestra el antivoto, es decir, por quién nunca votaría. Le vamos a presentar los datos aquí en Decisión Libre y por supuesto vamos a analizarlos para concluir este programa. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy estamos hablando de la encuesta libre, la encuesta publicada por Prensa Libre. Rápidamente les vamos a presentar una gráfica que habla del antivoto, por quién nunca votaría. Y en este momento tiene los datos en pantalla. Iniciamos rápidamente. Antonio, Sandra Torres tiene un 34.8%, encabezando la lista. Así es, Alejandra. Y este dato se lo presentamos en primicia, valga decirlo, porque mañana va a verlo también publicado. Sammy Morales aparece con ese segundo lugar, por llamarlo así, del antivoto, con
16.1%, seguido por Suri Ríos. El 12.9%, también Roberto Arzú el 3.7% y luego sigue Álvaro Trujillo Valdizón con el 1.7%. ¿Tienes más datos tú por ahí? Lo siguen Manuel Conde, Edmond Mulet, Amílcar Rivera entre los candidatos inscritos y obviamente pues la gente mencionó en algún caso a Telma Cabrera como también a Roberto Arzú diciendo que no votarían por ellos, pero creo que los tres datos que nos pueden llamar la atención sobre todo son sobre tres de los inscritos y ahí pedimos el análisis de Hugo Maúl y de Renzo Rosal. ¿Qué significan esos números, Hugo? Bueno, claramente yo creo que esto lo que nos muestra son los techos que tienen los distintos candidatos. En el caso de Sandra Torres, pues es interesante que cerca de 1 de cada 3 guatemaltecos nunca votaría por ella. Yo creo que en su partido lo saben y por eso su estrategia es concentrarse donde claramente ha tenido mayores preferencias, pero también eso a la hora de una segunda vuelta le impone un techo importante. En cuanto a los otros, pues llama la atención el caso de Sammy Morales, porque hasta donde yo entiendo no tuvo un puesto en el gobierno anterior, pero creo que pasa factura. Le pasa factura a lo que hizo su hermano. Yo me imagino si la elección fuera al revés, por descarte. Pues aquí claramente 2 de las 4 que están encabezando son las que menos chance tienen. Y ahí yo creo que vuelve a surgir esa figura del político nuevo, del cual no podemos decir absolutamente nada. Y que de hecho no aparece en estos datos. No aparece. Renzo Rosal, ¿qué dice? Bueno, en la misma línea, creo que es importante señalar acá que tanto Sandra Torres como Suri Ríos, digamos, han sido personajes que en otro tipo de estudios anteriormente también han tenido esta misma variable, digamos, es decir, tienen un nivel de antivoto muy alto que no han podido reducir, porque además eso va acompañado de otra variable, que es el nivel de conocimiento que se tiene de ambas. El nivel de conocimiento ya llegó al tope. Digamos, entonces ya no, su margen de maniobra ya no tienen por dónde. Y entonces al no tener margen de conocimiento, llegaron al 100% y tener este nivel de antivoto, las posibilidades de reducir el antivoto están, pero son muy reducidas. Entonces eso se convierte para el resto de competidores en un espacio de maniobra muy bien para tratar de capitalizar en estos mes y medio que queda, ya ni siquiera son 2, tratar un poco de aprovechar, digamos, este juego de variables. Yo creo que hay que ver esta encuesta con que nos presenta datos que no hay que verla necesariamente en bolsones, digamos, en vertical, sino hay que verlos más bien en horizontal. Cómo cruzamos, bueno, nosotros aquí para efectos de análisis, pero para efectos de los que están en la contienda de partidos, líderes y candidatos, también creo que hay que verlo en esa dimensión. Pasar hoy por hoy del sopor, de la sorpresa, pasar a la racionalidad. Decir, bueno, ¿qué me dicen estos datos y cómo tengo que utilizar las siguientes semanas para cambiar estrategias o hacer algunas modificaciones? Y ya para concluir, sí, ¿habrá oportunidad en estos días de hacer cambios significativos o los datos creen ustedes que no cambiarán mucho rápidamente? En ese sentido, yo creo que las encuestas dan una señal, dan una figura, dan una foto, pero en realidad los ciudadanos tenemos que ejercer una ciudadanía responsable, informarnos, analizar las propuestas y ser realmente muy selectivos, no dejarnos encantar por una cancioncita, por un video de YouTube, un reel de TikTok. Yo creo que esa responsabilidad ciudadana, las encuestas no lo eliminan. O sea, no estamos en una dictadura de encuestas. Estamos ante una ciudadanía que tiene que ser responsable y escoger las mejores opciones en base a un criterio analítico y cabeza fría. Renzo Rosal. Es absolutamente fundamental lo que plantea Hugo, porque tenemos en general mucha precariedad en el tema de los candidatos de los partidos, en general, más allá de la encuesta. Y por lo tanto las posibilidades de tener aquí grandes estadistas está descartado. Así que lo que tenemos que hacer es una elección de lo mejor posible, porque lo que hoy nos presentan los que encabezan acá, la mala noticia, digamos, es que no visualizamos un cambio positivo hacia adelante. Las posibilidades de aprovechar esto son reducidas y depende de este uso de no pensar que la elección ya se hizo, digamos, con esta elección. Para nada, eso todavía falta trecho por recorrer. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias a Renzo Rosal y a Hugo Maúl por habernos acompañado en Decisión Libre. Rápidamente, para despedirnos, Antonio, recordemos, mañana hay publicación. Mañana hay publicación con algunos de los datos que hemos hablado hoy, el antivoto, la preferencia por región. El jueves salen datos importantísimos, es el diagnóstico del país, cuáles son los problemas que más están aquejando a los guatemaltecos, y el viernes la evaluación del actual gobierno y de figuras importantes
como la fiscal general, el vicepresidente, la confianza en instituciones. Así que no se pierdan las páginas de Prensa Libre en digital y en impreso. Así que muchas gracias, estén pendientes de nuestras diferentes plataformas. Nos despedimos, buenas noches, que descansen.